llamo Rojas, soy de profesión trabajadora social, egresada de la Universidad de San Sebastián. También he incursionado en la docencia, en técnico en educación superior. Trabajé el año pasado para el Instituto Ayer. Y en realidad yo estoy aquí para explicar un poco, o más que sensibilizar, para educar a la comunidad escolar respecto de la permanencia en esta comunidad escolar de una persona con discapacidad visual, que es el término correcto que se utiliza para designar a las personas que presentan cualquier tipo de discapacidad visual. Cuando digo cualquier tipo me refiero a si es ceguera o es baja visión. ¿Cuál es la marca que dejó el profesorado en tu experiencia escolar? Puede dejar una marca que sea súper bonita para el estudiante. Por ejemplo, yo recuerdo una profesora que era una profesora normalista que hacía lenguaje, y ella, como yo no podía leer, entonces lo que ella empezó a hacer fue enseñarme de memoria poesía y me hacía declamar. Y así conocí a Gabriela Mistral. También tuve otro profesor que, por ejemplo, me hacía educación física, y él no entendía que la educación física tiene que ser un poquito diferencial. Entonces, por poner un ejemplo, me hizo saltar en un caballete, esto con una colchoneta, y casi me doblo el cuello. Uno, a ver, como profesor, el profesor de aula puede preguntarle al alumno, por ejemplo, ¿tú puedes, no sé, ¿tú puedes tirar una pelota? Sí. ¿Tú puedes saltar el caballete? No se puede porque está la colchoneta abajo y hay que tener precisión. O sea, hay que tener muy claro que hay cosas que el estudiante puede hacer y cosas que no. Pero el profesor es muy importante. Si el estudiante se siente apoyado por el profesor de aula, el estudiante va a tener una tremenda mayor motivación, va a hacer las cosas con más ánimo, y por lo tanto el aprendizaje que se obtenga de la asignatura que sea va a ser muchísimo más significativo y muchísimo más rápido. Creo que la mayoría de los profesores tenían una muy buena comunicación conmigo. Carolina, ¿tú puedes hacer esto? Carolina, tú, no sé, ¿puedes ver un poco? Te pongo y yo, no, eso no es necesario. Porque no, entonces yo, también tiene que ver mucho con la disposición. De pronto, si el profesor de aula preguntar al estudiante, le puede preguntar. La apoderada tiene mucha disposición, que muchas profesores desafian por no querer hacer sentir al estudiante, pero no cuentan con el apoderado, que tiene muchísima información. ¿Qué crees tú que faltó en tu proceso educativo de parte de la comunidad escolar? Yo creo que faltó voluntad. Yo creo que los profesores no, para ellos resultaba una dificultad que estuviera en el aula, y yo me daba mucha cuenta de eso, y eso me hacía sentir. Yo era muy consciente de que los profes, es como cuando tú estás en un lugar y tú sabes que nadie de las personas que está aquí quieren que tú estés aquí. Uno es muy consciente de eso, por mucho que uno sea niño. Y eso es muy triste, porque en el fondo yo fui por 6 años, digo 6 porque el séptimo y el octavo lo tuve que hacer en otra. Yo fui 6 años todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 7 de la tarde, a un lugar en donde yo era muy consciente de que nadie, a excepción de la profesora y un par de profes más, no querían, se incomodaban con mi presencia. Y eso era bastante desolador para mí. Y en la media no me pasó eso, entonces yo creo que eso fue como un factor importante, el sentir que con más o menos acierto, en la media yo tuve un poco más de comunicación y un poquito más de apoyo de los profes. Cuando yo digo apoyo no me refiero a que los profes me hagan todo más fácil, pero la capacidad de comunicarse conmigo los profesores y decirme, Carolina, mira, esta actividad tú la puedes hacer, si no la puedes hacer, ¿es posible que la podamos hacer de otra manera? Tuve que hacer, yo no pude hacer la maqueta por algo que yo pudiera hacer, que en el fondo fue, yo tenía que hacer una maqueta, tú vas a cambiar la maqueta por una disertación. Entonces vamos a complementar los trabajos de tus compañeros con lo que tú nos vas a disertar. Hubo un complemento. ¿Sí? Algo que yo sí podía hacer se transformó en algo útil para todo el curso. Y eso es súper importante igual. Súper. ¿Qué impacto tuvo el uso de tecnología para todo tu desarrollo escolar? La tecnología me cambió. Yo me acuerdo que primero
séptimo, octavo, que ya te empiezan a pedir como trabajos más grandes. Era una complicación para mí porque yo no podía escribir en computador, entonces dependía mucho, bueno, ahí también es otra cosa que es súper importante, que es el apoyo que la familia a uno le puede otorgar a ser nosotras por una cuestión forzosa, porque la profesora no sabía braille, el profesor de habla no sabía braille, ¿ya? Pero cuando yo aprendí a usar el computador se usa con un lector de pantalla. ¿Qué es un lector de pantalla? Muy resumido, es un programa que se instala en cualquier computador, que puede ser el tuyo, el mío, un computador como cualquier otro. No es un computador especial, sino que es un computador común y corriente al que se le instala un software que, mediante una voz, un sintetizador de voz un poco robótico, habla y va leyendo los elementos que hay en la pantalla. Uno puede escribir, puede usar el correo, puede usar redes sociales, puede, qué sé yo, usar Excel, puede navegar por internet, buscar información. Entonces eso a mí me cambió la vida, porque yo pasé de depender de otra persona a poder hacer mis trabajos de manera autónoma. Me sentí yo mucho más autónoma y me sentí mucho más útil y me sentí mucho más motivada a estudiar. ¿Cuál es la gracia? Que la persona ciega utiliza las teclas del computador en lugar del mouse. En vez del ratón del mouse, usa las flechas y comandos de escritorio para comandos con el teclado para poder desplazarnos por la pantalla. ¿Qué consejos le darías al profesorado de esta comunidad escolar? El profesor de aula tiene que prepararse. El profesor de aula sabe que tiene un estudiante con discapacidad visual. Comuníquese con la profesora a pie. Profesora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer con este estudiante? Pero más que comunicarse, tomen en cuenta las sugerencias que la profesora a pie le haga. Muchas veces las profesoras a pie hacen un gran trabajo, sugieren cosas al profesor. Ahora existe el trabajo colaborativo que antes no existía, también existe el DUA que antes no existía, y muchas veces los profesores desoyen, aún por voluntad, por la razón que sea, desoyen las sugerencias de las profesoras a pie y finalmente esto termina generando una repercusión negativa en el estudiante. Y si no pueden conseguir información de las profesoras a pie, lea, prepárese, estudie. Todo está en internet ahora. No hay que tener un tremendo archivador con todos los decretos. Lea la parte que le corresponde, prepárese. Nosotros estimulamos el preguntarle si necesita, él se va a ver obligado también a contestar sí, no, o en realidad esto sí, esto no. Y muchas veces los chicos son súper tímidos, porque como siempre están acostumbrados a que todos les digan que es complicado, que es toda una dificultad, son súper tímidos. Si nosotros favorecemos la escucha activa, vamos a hacer también que él pueda expresarse mejor y que no tema a comunicar sus necesidades al resto de las personas que están a su alrededor.